Centro mi comentario el día 14 de julio del 2024 para descubrir al farsante narcopresidente de su fracaso en la presidencia de la República por haberse coludido con la delincuencia organizada, con más de 185,000 muertes dolosas y además haber recibido dinero mal habido de la delincuencia organizada, como fue el cartel de Sinaloa y de los Zetas, con $2 millones en 2006 y $7 millones en el 2018. Y ante ese fracaso, ante esa corrupción de su desgobierno, ahora utiliza el engaño, como es su costumbre, para denostar a los opositores de que a 2 meses de que terminaron las elecciones no han reaccionado y que estaban impuestos a engañar al pueblo y que vivían en una burbuja y se aprovechaban del pueblo y haciendo corrupciones y una serie de pendejadas que realmente lo sitúan a este narcopresidente como un verdadero Pinocho que le crece la nariz y efectivamente tiene la cara de máscara, porque es tan perverso que ya se refleja en su corporeidad y además en su alma. Es un tipo deleznable, es un naco, es un chairo, como ya hipócritamente lo reconoció, porque no tiene respeto a la dignidad de los mexicanos, porque se burla sabedor de su impunidad, porque es un narcisista de marras, porque él quiere hacer creer al pueblo de México que es la gran chingadera y no pasa de ser un simple embaucador, un simple merolico que actúa como si se tratara de vender su política con poderes curativos, con poderes extranormales, de que es lo más excelso en el mundo, cuando no pasa de ser una simple porquería que defeca diariamente en su circo mañanero. En fin, que el narcopresidente, como es un verdadero fracasado, pues sigue insultando, descalificando y denostando a los que no piensan como él y no se llena. Es un individuo totalmente compulsivo, es un individuo totalmente perverso, es un pusilánime, es un infeliz, pues se solaza todavía burlándose, a pesar de que las elecciones pasadas fueron unas elecciones de Estado que fueron manipuladas de manera mañosa y tramposa y que desafortunadamente no se puede pedir la nulidad, y aunque se pidiera, porque él tiene el control. Estamos viviendo un régimen autocrático, no es porque el pueblo de México no quiera actuar o no tenga vergüenza o dignidad, es por el abuso de poder del narcopresidente, y todavía se solaza insultando y burlándose cuando que no pasa de ser un simple corrupto, un narcopresidente, un total procaso, un insolente, un verdadero picapleito, un valemadrista así. Ya van para 2 meses de la elección y no reaccionan, están todavía aturdidos, porque se creen sus dogmas, se creen sus fanatismos, se creen esa manera de pensar que fue impuesta desde hace siglos, de que no existe el pueblo. Entonces tienen una atmósfera, es como una burbuja, es como otro mundo, se hablan entre ellos y esto lo complementaban y les funcionaba
porque tenían el control de la mayoría de los medios de información, sobre todo de la prensa, de la radio, de la televisión, y así manipulaban y tenían el control político. Ellos decidían desde la cúpula y todo esto para quedarse con el presupuesto público y con los bienes del pueblo, con los bienes de la nación. Eso le llamaban democracia. No, eso no era democracia. Bueno, esta cochinada es un verdadero perverso, pues todavía ganaron las elecciones descaradamente, mañosamente, y quiere descargar todavía su odio patológico en contra de los que perdieron las elecciones, y no porque hayan sido legítimas. Y aún así, con esa gravedad de que fueron amañadas, fueron contrarios a las leyes electorales, el narcopresidente todavía se solaza descalificando a los opositores que llama él, y ello no es más que una forma de manifestar su fracaso, porque él sabe perfectamente bien, y ya lo reconoció, que no cumplió con dar salud, como decía, de Dinamarca, ni la mejor del mundo, que fue un verdadero fraude, que no acabó con la pobreza, que no sacó la delincuencia organizada del país, que ya sentó sus reales, y que él es el alcahuete de los más de 185,000 muertes dolosas. Y el asunto que yo visualizo es que no se siente seguro, sabe perfectamente bien que históricamente va a quedar en las páginas de la historia como un presidente fraudulento, abusivo y autócrata, y además enfermo mental por su alteración de narcisismo. Y esa herencia es la que le va a legar a la señora Corcholata, quien está siguiendo al pie de la letra sus hipocresías y su cinismo, porque va a ser más de lo mismo, como se acredita con sus proyectos de gobierno, que señaló en una conferencia así: vamos a hacer un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Eso es un gobierno de la Cuarta Transformación. Y también continuar con la transformación significa garantizar todos los programas del bienestar. Va a continuar la pensión universal adulto mayor. Va a continuar el apoyo a las personas con discapacidad, el apoyo de jóvenes construyendo el futuro, de las becas para los niños, las niñas, los jóvenes, y va... Bueno, como lo confiesa la Corcholata, que por cierto no tiene ningún mérito para haber llegado a la presidencia, y que es una hechura de un gobierno embustero, chapucero y perverso, está diciendo que va a ser un gobierno para huevones, por gente irresponsable y por gente que no tiene dignidad ni vergüenza, pero que los va a apoyar para sostener su cuarta transformación. Y en este sentido es conveniente refutarle a la narca presidenta electa y corcholata, como la bautizó el narcopresidente, y que no tuvo la dignidad ni la vergüenza para refutarle ese adjetivo descalificativo, que es además una actitud misógina, pero pues ello demuestra la falta de ética de la corcholata,
me permito manifestarle que esa forma que anuncia que va a gobernar no es más que llevar al país para crear un paraíso de gente convenenciera, de gente que no va a apoyar al país para que se desarrolle y salga de la deuda tan millonaria en que la dejó el narcopresidente, y que al paso que vamos va a ser imposible que esos fines que señala la corcholata de seguir con sus programas del bienestar y programas sociales no los va a cumplir, porque tienen deudas millonarias, tienen un déficit económico millonario. No existe ningún ingreso suficiente para pagar el endeudamiento, el más grande y grave que ha tenido el país en toda la historia del México independiente y democrático. Y nada más quiero asentar a la narca presidenta que va a ser más de lo mismo, va a seguir con las instrucciones del narcopresidente en lugar de respetar el artículo 123, y eso debería de tenerlo como base de su desgobierno, que es el de que toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil, y el Estado será generador de empleos, fortaleciendo el derecho social de los trabajadores. Además, que debe de basar sus actividades, sus actos, no en demagogia, no en populismo, como ya lo anunció, sino en el artículo 25 de la Constitución Federal, que establece que el Estado es el rector del desarrollo nacional para que éste sea integral y sustentable, y fortalecer la democracia y además la soberanía de México, para que sea un motivo de competitividad, de desarrollo económico, de generación de empleos, para que la riqueza y el ingreso se repartan de manera equitativa entre todos los mexicanos, y que sus derechos de libertad y de dignidad sean respetados bajo el cobijo de la Constitución General. Esos serían los elementos fundamentales para iniciar un desgobierno que está totalmente en debacle económica por la disposición indebida que hizo el narcopresidente para hacer obras o elefantes blancos en que únicamente salieron favorecidos sus hijos con contratos millonarios a prestanombre, aunque no hayan redituado ningún beneficio al pueblo de México, ni menos hayan impactado el desarrollo nacional, porque los ingresos que pudieran resultar del Tren Maya, del AIFA y de Dos Bocas, no es posible recuperar con esos ingresos, porque los costos fueron 3 hasta 4 hasta 5 veces más de lo presupuestado, y esas obras no son más que una parte de elogio al carácter narcisista del narcopresidente, de manera que el gobierno de la corcholata, que inicia el 1 de octubre del 2024, es el preludio de un fracaso anunciado, y todo por ser hechura del narcopresidente y porque no tiene ningún mérito ni ninguna capacidad para ocupar la silla presidencial, y que no va a pasar de ser una marioneta del perverso y ruin titiritero conocido como el narcopresidente. Muchas gracias.